Saludamos al politólogo Javier Guilló. Javier, gracias por la visita. Hola Martín, muchísimas gracias a vos por la invitación y a todo el equipo y la producción. Bueno, no podemos evitar arrancar por esto, que es lo que está pasando en este momento, lo urgente. Ley de movilidad jubilatoria, aparentemente no habría los 2/3 de los votos y esto genera un cisma dentro del radicalismo. Sí, aparentemente los números que eran bastante cómodos en un primer momento, los 2/3 necesarios para insistir sobre el veto del presidente, estos números cambiaron en los últimos días a partir de la intervención directa de la secretaria de Presidencia y del presidente de Diputados, que comenzaron a dialogar individualmente con algunos diputados, principalmente de la Unión Cívica Radical, y a partir de ello pareciera que en este momento no tienen el número para insistir sobre ese veto, ¿no? Entonces, obviamente eso sí genera un ruido en el Partido Centenario, porque hoy algunos sectores del radicalismo están pidiendo sanciones para esos diputados que no van a acompañar la insistencia, y otros sectores del radicalismo hablan de la libertad de opinión y de la libertad que tienen los diputados de expresar lo que sienten a partir de las explicaciones que les habrán dado desde el Ejecutivo de por qué era necesario el veto, ¿no? Claro. Yo puedo entender la libertad de opinión, la libertad de expresión, que se libere votar, no votar de manera orgánica, sino que cada quien vote según su propia conciencia. Ahora, me parece que el problema en este caso es que la sesión no la pide alguien más, la pide la Unión Cívica Radical. Es como que básicamente decir estamos votando en contra de lo que el partido ha propuesto. Sí, porque también el proyecto es de la Unión Cívica Radical, ¿no? Claro. Entonces, sí, en esas situaciones uno realmente tiene la idea de que hay unicidad al momento de pensar no solamente el tratamiento, sino también la discusión y la votación. La realidad es que el gobierno a nivel nacional es un gobierno que no busca generar coaliciones ni de gobierno ni coaliciones parlamentarias. ¿Cuál es la diferencia entre una coalición y una alianza? Sí. Las coaliciones son mucho más fuertes, mucho más estables, mucho más homogéneas, mientras que las alianzas son más espasmódicas dependiendo de la coyuntura y dependiendo del tema a tratar y a discutir. Muchas veces esas alianzas no pasan ni siquiera por los mismos representantes del pueblo, sino pasan por los intereses que pueden llegar a tener una región o una provincia. Entonces, si la iniciativa es del Ejecutivo, el Ejecutivo termina negociando con los gobernadores, sí, y eso termina haciendo que las alianzas muchas veces no respeten la pertenencia partidaria, que es lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Ahora, es una fortaleza en algunos casos, como en el que está sucediendo ahora, si lo pensamos desde el lado del gobierno, pero también genera muchas debilidades en el gobierno, porque al ser alianzas más coyunturales, esto termina generando que los gobiernos tengan que estar negociando permanentemente con diputados, con senadores, con los gobernadores, con los partidos, con una cantidad importante de actores que hacen que se genere un desgaste muy profundo, no solamente para el gobierno, sino también para los representantes del pueblo, que van cambiando su opinión sobre la votación a partir de lo que coyunturalmente vaya apareciendo. Claro. Ahora, más allá de lo que puede afectar la imagen de Javier Milei, el veto a la ley de movilidad jubilatoria, yo creo que aquí queda en el foco, queda expuesto a la Unión Cívica Radical y sus representantes, porque pasaron 2 meses desde que propusieron y votaron a favor de la ley de movilidad. Ahora algunos van a votar en contra, y lo que a mí, por lo menos mi opinión particular, lo que he hablado con algunos, lo que va a quedar es la sensación de que nunca tuvieron intención de aprobar esta iniciativa, sino que querían tener una carta para negociar. Recordá, Martín, sí, que la Unión Cívica Radical viene de formar parte de una coalición de gobierno, y en esa coalición de gobierno la Unión Cívica Radical era quizás la cabeza de la coalición parlamentaria. Y en este momento, en esta estructura de partidos donde se rompen las coaliciones a partir de la llegada de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical queda en una posición de mucho conflicto interno, pero también de mucha debilidad a la hora de negociar. Entonces, quizás estos avances y retrocesos que hay internamente, estos avances y retrocesos que hay en torno
a también la postura que toman los gobernadores radicales y el partido, que muchas veces no coincide con la postura de los gobernadores. Digo, lo que a veces hace el partido no coincide con lo que Puyaro quiere a partir de Santa Fe y los diputados santafesinos, y eso también genera estos idas y vueltas. Digo, la coyuntura muchas veces hace que estos cambios de opinión terminen afectando no solamente la imagen del diputado en cuestión, sino también la imagen de unidad dentro del partido, y obviamente eso termina debilitando la postura del radicalismo a la hora de negociar como alianza o a la hora de pretender generar una coalición parlamentaria. Claro. Es el mayor logro de Javier Milei y de su equipo de trabajo, de comunicación, Guillermo Francos y demás, lograr que cada gobernador piense solamente en su... Porque para mí es lo que está pasando, ¿no? Cada gobernador piense en su provincia y la postura, los intereses del partido queden supeditados en segundo plano. A ver, la respuesta claramente es sí. Pero tratemos de analizarla. Digo, hoy cuando en un cuerpo colegiado como el Congreso de la Nación comenzás a discutir determinadas leyes, en la cabeza del legislador, del diputado, del senador, hay tres tipos de intereses. El interés de la provincia, el interés ideológico o partidario y el interés y la postura personal que tienen con respecto a determinados temas. Cuando hay grandes mayorías cuando hay una consecuente mayoría entre ejecutivo y legislativo, y entre ejecutivos provinciales, pensando en el federalismo, y el ejecutivo nacional, lo que se genera es que esas tres posturas no entren en conflicto permanentemente, sino que haya generalmente primacía de alguna de esas tres ideas. O prima lo ideológico partidario, que muchas veces coincide con lo personal, o prima el mandato provincial o regional, ¿no? En estos momentos donde vos tenés un partido gobernante de un signo y de una ideología muy específica, y cuando vos tenés un Congreso profundamente atomizado, sin mayorías que puedan llegar a llevar adelante determinadas leyes solos, esto lo que te termina generando es que esas ideas se ponen en conflictos permanentemente, ¿no? Claro. Y termina primando a veces la obediencia territorial, es decir, hago caso a lo que el gobernador me dice porque es lo que el gobernador termina negociando con el presidente de la Nación, y dejando de lado lo partidario, porque hoy lo partidario no tiene quizás el peso que tenía en otro momento, pensando, por ejemplo, en la principal oposición, que es Unión por la Patria o el Partido Justicialista, digo, una coalición que hoy está rota, Unidad Ciudadana por un lado, el Frente Renovador por el otro lado y el PJ por el otro lado, y las cuestiones personales muchas veces pasan a un segundo plano también, ¿no? Entonces, digo, el aprovechamiento que tuvo la Libertad Avanza de esa situación, la lectura que tuvo la Libertad Avanza, Guillermo Francos específicamente, sobre esa situación, hacen que hoy aparezcan estas negociaciones personales y uno de los intereses, que es el interés personal, prime incluso por los intereses partidarios. Claro. Entonces, ¿cómo que me acabas de definir? Te sitúo, provincia de Tucumán, que recientemente vimos una sesión del Consejo Provincial del PJ, ahora el viernes vamos a tener otra actividad dentro de lo que es la estructura del peronismo, pero en menos de 40 días tienen elecciones de quién va a encabezar el partido a nivel nacional. ¿Se está despertando, se está desperezando, está tomando impulso? ¿Qué está pasando con el peronismo acá en Tucumán y a nivel nacional? Mira, acá en la provincia de Tucumán se intentó emular el sistema exitoso de coaliciones a nivel nacional, un sistema que llevó a formar distintas coaliciones, pero acá en Tucumán los partidos son mucho más fuertes que las coaliciones. De hecho, la principal coalición, que lo tenía a Germán Alfaro por un lado, al PRO por el otro lado, termina la Unión Cívica Radical, termina desarmándose porque el partido es más importante que la coalición. Y en ese sentido el PJ lo termina entendiendo de esa manera, y hoy me parece que está en un proceso de discusión interna acerca de no solamente cuál va a ser
el liderazgo y la postura que va a tomar el partido con respecto a la gestión local y a la gestión nacional, sino que está empezando a marcar una agenda que quizás piensa a mediano plazo, quizás es una agenda que está pensando más en las elecciones intermedias del año que viene que en la situación actual. Sin embargo, estos movimientos son movimientos estratégicos por parte de quien hoy tiene la responsabilidad de gestión de la provincia, que es el gobernador Osvaldo Jaldo, y de quienes tienen la responsabilidad de gestión en los municipios y en las comunas, que son quienes comienzan a aparecer dentro de la interna partidaria como generando discusiones acerca de cuál tiene que ser la postura, ¿no? Bueno, vemos un despertar del Partido Justicialista, vemos que comienza a desperezarse, pero que me parece que las principales definiciones no van a ser en el corto plazo, sino que van a ser en el mediano plazo pensando en el 2025. Claro. Y dentro del partido, ¿hasta dónde se puede convivir o coexistir entre las necesidades de gestión, de gobernabilidad, que claramente las tiene el gobernador Osvaldo Jaldo, y allí uno entiende este pragmatismo de ser, si se quiere, aliado o dialoguista del gobierno nacional, con la postura ideológica partidaria, que hay un sector que dice nosotros no podemos apoyar a nivel nacional porque vamos completamente en contra de nuestra doctrina? ¿Hasta dónde se puede lograr esa coexistencia? Mira, Martín, los partidos de masa, los partidos tradicionales, Unión Cívica Radical, Partido Justicialista, tienen una estructura principalmente colegiada, congreso partidario, consejo partidario. Fíjate que el presidente de juntas departamentales, el presidente del partido responde incluso a esos cuerpos colegiados internos partidarios. Y en esos cuerpos colegiados internos está siempre representado, o están generalmente representados, aquellos que tienen intereses disímiles, territoriales, ideológicos, etcétera, etcétera, o que incluso formaron parte de otros partidos que formaban una coalición y que después volvieron a sus partidos de origen. Y en ese sentido los cuerpos colegiados son los que terminan decidiendo y los que terminan marcando una postura, o así es como debería ser, porque así están pensadas las estructuras partidarias internas, y muchas veces terminan imponiéndose en esos cuerpos colegiados determinadas posturas que se la transmiten al presidente del partido, al consejo del partido, al congreso del partido, y marcan postura que se la transmiten a los funcionarios legislativos o los funcionarios del Ejecutivo, que escuchan al partido. En algún momento los partidos tuvieron poder con otro sistema electoral distinto, tuvieron poder de veto, tuvieron capacidad de control sobre no solamente la gestión, sino también sobre los funcionarios que ejercían la gestión. Y hoy quizás con el sistema electoral que tenemos en la provincia, esa función de control se ha visto muy disminuida, esa función de veto se ha visto prácticamente anulada. Sí. Entonces, la voz de los partidos y de esos cuerpos colegiados que lleva la voz de distintos sectores es simplemente una voz de opinión que pueden escuchar los legisladores o el gobernador, o los intendentes o los delegados comunales, pero que no tiene esa capacidad de veto que tenían antes, por lo tanto, es simplemente una opinión que muchas veces es una opinión no vinculante, ¿no? Que representa, que dice lo que ideológicamente representa, pero que no es vinculante a la hora de tomar una postura con respecto a la planificación de la gestión cotidiana. Y en ese sentido es que hoy por hoy, te traigo a colación una cosita, es que hoy por hoy muchos proyectos de reforma del sistema electoral y muchos proyectos de reforma del sistema político bregan por volver a fortalecer a los partidos políticos a través de un cambio en el sistema electoral o a través de lo que sea, para volver a darle esa herramienta de control que antes tenían los partidos, ¿no?, sobre la gestión. Que es una herramienta de control más sobre las que, bueno, vos conocés, sobre lo que decía Guillermo O'Donnell, son los controles horizontales y verticales, que son los controles que tienen intraestatalmente el Estado y los controles que se ejercen desde afuera del Estado, ¿no? Ese es una herramienta de control desde afuera del Estado, desde el partido,
que hoy se ha perdido en Tucumán, pero que estos proyectos hoy por hoy buscan volver a poner en agenda. Y tienen una lógica hasta constitucional, ¿no? La Constitución le da carácter fundamental a los partidos políticos. Tal cual, en la vida tal política. cual, así es. Tenemos para hablar un montón de temas, pero no te quiero robar más tiempo. Te cierro con esto. Vuelvo a Unión Cívica Radical, Juntos por el Cambio, en realidad, que bueno, Tucumán ya es inexistente. Sabemos que la relación Alfaro y el tándem Campero-Sánchez no terminó bien después de lo que fue la derrota electoral del año pasado. Ahora vemos a Alfaro entrando y saliendo de casa de gobierno un par de veces. Ayer Betty Ávila reunida con el gobernador Osvaldo Jaldo en Buenos Aires. No compitiendo en las internas Campero-Sánchez y saliéndose de la estructura, si se quiere, de esa estructura. Y otros radicales hoy formando parte de la estructura de gobierno de Osvaldo Jaldo. Es como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? En este caso, ¿qué fue primero? ¿El quiebre con Germán Alfaro y su cercanía con Osvaldo Jaldo, José Azcárate y demás? ¿O ya venía desde antes, este rompimiento se veía ver desde antes? Mira, desde el punto de vista práctico, desde la práctica, yo te diría que la derrota electoral trajo aparejada toda esta diáspora de lo que fue Juntos por el Cambio como coalición, primero electoral, pensada para convertirse en coalición de gobierno. Ahora, en un sistema hiperpresidencialista que se traduce en las provincias a sistemas de una fuerza importante del Ejecutivo por sobre los demás poderes, con una conducción generalmente unidireccional, pareciera ser que la diagramación, y esto pensando ya desde la ciencia política un poquito para atrás, ¿no?, de cómo se construye una alianza, una coalición de gobierno, de cómo se construye una coalición parlamentaria, de cuáles son los partidos centrales, cuáles son los partidos periféricos, y a partir de eso cómo se consolida ese proceso. Es quizás ahí donde estuvo el gran error de Juntos por el Cambio, hoy mirándolo con el diario del lunes, claro, Martín, por supuesto, ¿no? En ese momento quizás no se lo veía así, pero hoy mirándolo con el diario del lunes vemos y decimos, quizás el problema fue no pensar en cómo fue la construcción de una posible coalición de gobierno, de una coalición electoral y de una posible coalición parlamentaria también, una coalición legislativa. Hoy en el cuerpo legislativo también vemos una diáspora y una atomización de bloques opositores, digamos que incluso en las mismas sesiones no hay una postura homogénea con respecto al tratamiento de determinados temas, ¿no? Entonces digo, en ese sentido me parece que falló, quizás falló la planificación, falló el pensar a mediano plazo esa coalición, y eso se ve reflejado en este empoderamiento del oficialismo, tratando de captar a esos actores con especificidades importantes, como por ejemplo Azcárate, como por ejemplo Raúl Albarracín, etcétera, etcétera, como por ejemplo Alfaro también, que electoralmente es un jugador, es un actor muy importante, captándolos y dejando una oposición muy debilitada. Hoy creo que la discusión que se tiene que dar la oposición en la provincia de Tucumán es, bueno, ¿dónde se está parado? Y cómo se sigue, no solamente pensando en una elección intermedia del 2027, sino principalmente pensando en una elección una elección general, perdón, una elección del 2025, sino pensando en una elección del 2027 y un sostenimiento en 2031 también, ¿no? Claro. Con esto que me decís, ¿no?, de la debilidad de la oposición y la fortaleza que tiene hoy el Ejecutivo, en el partido gobernante, si se quiere, Jaldo como figura central, sí, señor, se entiende por qué ya están trabajando en la provincialización de las elecciones del año que viene, ¿no? Si va solamente a lo local, uno puede entender que quizás hasta victoria por paliza. Si se nacionaliza y empieza a pesar la figura de Javier Milei, estamos hablando de otra elección. Estamos hablando de otra elección, es lo más lógico la provincialización de las elecciones, digo, no solamente por la imagen positiva que hoy tiene el gobernador Osvaldo Jaldo, sino, bien sabemos, quienes hacen análisis políticos, no importa tanto la imagen positiva, sino que importa cuál es la imagen negativa que se tiene, porque esa es la gente que jamás te va a votar.
Bueno, hoy la imagen negativa de Osvaldo Jaldo es baja. Sí. Entonces quiere decir que no solamente aquel prodestinatario, aquel partidario, aquel núcleo duro que lo votó a Jaldo en algún momento lo sigue acompañando, sino que ha logrado que otros sectores que antes no lo votaban comiencen a mirar la posibilidad de votarlo. Entonces, en ese sentido, lo más lógico es la provincialización de la elección intermedia, y obviamente con lo que está pasando a nivel nacional, con una situación compleja en cuanto a lo social, con una recesión que pareciera ser que se va a alargar mucho en el tiempo y que eso va a traer conflictos no solamente económicos, en lo microeconómico, sino también conflictos sociales, porque ya hay sectores que no solamente no están aguantando, sino que hoy estamos viendo algo que no veíamos en Argentina y que es un sector social nuevo, que ya no solamente tenemos pobres, indigentes, sino que ya tenemos sectores, lo que la escuela francesa de la cuestión social denomina invisibles, sí, que son aquellos sectores donde el Estado no llega ni puede llegar nunca, y eso que antes quizás no estaban porque el sistema siempre terminaba conteniendo hasta los mismos indigentes a través de algún plan social, sí, a través de alguna ayuda ministerial, etcétera, etcétera. Ya esos sectores no están llegando porque los recursos que llegan a la provincia ya no son los mismos, y Nación decide recortar y meter todo dentro de un gran ministerio, y eso pierde de vista la particularidad, claro, pensando más en la generalidad, ¿no? Y eso es preocupante para la cuestión social cuando tenés una recesión tan profunda como tenemos. Por eso es que quizás tengamos un 2025 complejo a nivel nacional, y quizás la mejor estrategia para el gobierno de la provincia sea la provincialización de las elecciones. Javier, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Martín, por el espacio. Nosotros vamos a una pequeña tanda, enseguida regresamos, tenemos mucha más información para ustedes en Sala de Prensa.